el versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Noten la relación que existe, hermanos, cuando Dios originalmente formó al hombre. El hombre tenía una relación ¿con quién? Con Dios. Cuando el hombre, dice el versículo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, habla de una segunda relación, es decir, el hombre con sus padres, y esto habla de relaciones familiares. Cuando nosotros, hermanos, firmamos nuestro pacto matrimonial, en ese momento es verdad que formamos una sola carne, pero de alguna o de otra manera también adquirimos parentela. Es decir, yo adquirí parentela con la familia de mi esposa y mi esposa adquirió parentela con mi familia. Entonces estamos hablando de que el hombre con Dios habla de su espiritualidad, el hombre con sus padres habla de sus relaciones familiares, y luego el versículo 24, el hombre con su mujer. Y esta relación, hermanos, es el resultado de las dos relaciones anteriores. Entonces, dice el versículo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Vimos que el término dejar es el concepto de Dios, y que no es necesariamente nuestro propio concepto. Para cuando Dios, en el sentido relativo de la palabra, para cuando Dios vino y le trajo a la mujer, entonces el hombre iba a tener ahora una nueva relación. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Hasta antes de ponerle a Adán, a su pareja, a su esposa, ¿qué fue lo que hizo Dios? Primeramente le proveyó todo lo necesario. ¿Se acuerdan lo que vimos? Le proveyó un huerto, le proveyó sistemas de riego y también le proveyó una mujer. Cuando Dios le proveyó todo esto, entonces ¿qué hace Dios? Deja entonces al hombre para que tenga una relación con su esposa. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando el versículo dice, dejará el hombre, esto significa entonces que el hombre iba a dejar de ser dependiente de ¿quién? El hombre entonces iba a dejar de ser dependiente, primeramente no de Dios, iba a dejar de ser dependiente de su familia, de su papá y de su mamá. Pero el hombre deja de ser dependiente ¿para hacer qué? Para ser dependiente. Entonces, pastor, ¿no se deja papá y mamá para ser independiente? Bueno, en ciertos papeles sí, pero de alguna o de otra manera nosotros, de una manera voluntaria, decidimos ser dependientes de una nueva relación, ya sea el esposo con la esposa o la esposa con el esposo. Dice, si apagamos eso, hermanos, por favor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué va a hacer, hermanos? Se va a unir a su mujer. Y luego el versículo dice, y serán, ¿qué cosa? Y serán una sola carne. Y nos quedamos en esta pregunta. Si bien es verdad que ambos tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, tenemos que recordar también, hermanos, necesariamente, tenemos que recordar que somos completamente diferentes, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que su esposo es diferente a usted? ¿Cuántos ya se dieron cuenta, hermanos, que su esposa es diferente a usted? Tal vez me dirá, pastor, es obvio, ella es mujer y yo soy hombre. No nos estamos refiriendo necesariamente a eso. Me estoy refiriendo al hecho de en lo emocional. ¿Ya se dio cuenta que son diferentes las mujeres a los varones? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo lo detectaron? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿O qué tanto tiempo tardaron en darse cuenta? Definitivamente, hermano, es completamente diferente.
Pero yo encuentro que el versículo me está diciendo que aunque seamos diferentes, debemos de ser, ¿qué cosa? Una sola carne. Entonces, si vamos a hacer una sola carne con que yo coma, dice el varón, porque dice el dicho, entre dos que se quieren, con uno que coma basta. O nada más con que coma la esposa, en fin, yo no voy a comer, mijita, tú come, ¿verdad? Pero el versículo dice, y serán una sola carne. Pero ¿cómo será esto? Reiteramos, hermanos, si somos completamente diferentes. Para mí la clave está en la palabra serán. Serán. Y esto me habla de un proceso. No de algo instantáneo, aunque en letra así es. Pero para que llegue a ser una realidad, lleva tiempo. Y esto tiene que ver con el trato y del conocimiento de la otra persona. Y serán una sola carne. Vayamos a un ejemplo muy sencillo que hace tiempo les compartí, pero cuando yo les esté compartiendo ahorita, inmediatamente van a detectar a qué me refiero. Para ilustrar esto, hablaremos de un ejemplo muy sencillo. Debemos aprender, hermanos, a ceder derechos. En un matrimonio ambos tenemos derechos, ¿cierto? Yo como varón tengo derechos. Mi esposa como mujer tiene derechos. Vamos a tratar de enumerar los derechos que tenemos. Por ejemplo, varón, ¿a qué tiene derecho usted en un matrimonio? Lo que es matrimonio, lo que es casa, lo que implica toda esta esfera. ¿A qué tiene derechos usted como varón? ¿A qué tenemos derechos como varones? Atención, ser atendidos. ¿Ser atendidos? ¿Ser atendidos? Tenemos derecho a ser atendidos, ¿verdad? ¿A qué más tenemos derecho, varones? No les dé miedo. A ser respetados. Tengo el derecho a que me respete mi señora. Muy bien. ¿A qué más, varones, tenemos derechos? ¿Ya se nos acabaron los derechos? ¿A qué más tenemos derechos, hermano Víctor? A la sexualidad. En un mutuo acuerdo, si no hay relaciones, el Pablo dice que puede haber una separación para orar por alguna petición o lo que sea y luego volverse a juntar para que el diablo no gane terreno, para que el diablo no hostigue. ¿A qué más tenemos derecho los varones? Apúrense porque las hermanas están haciendo cuenta. Ya ahorita ya llevan un repertorio, ahorita van a sacar su hojita, ¿verdad? Tenemos derecho a una buena comida. Tenemos derecho a un café calientito. Tenemos derecho a que cuando llega el hombre bien cansado del trabajo le dé su masajito. Hay tantos derechos, hermanos. A ver, hermanas, ¿cuáles son sus derechos? Hermanas, aquí tienen derecho a ser tratadas bien, ¿cierto? Sí, respeto. Todos los días. Tienen derecho a que haya comida en la casa. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Tienen derecho a que haya comida en su casa. El hecho de que la mujer trabaje no significa que el varón se quita del compromiso. Es otro tema que más adelante a veces lo podemos tocar. ¿A qué más tiene derecho? Hermana, ¿a qué más tiene derecho? Tiene derecho a descansar. Tiene derecho a... ¿A qué más? Ya se les acabaron los derechos. Ser respetada. Tiene derecho a ser respetada. Tiene derecho a atención. Tiene derecho a unas vacaciones, no sé, ¿verdad?
Y este es uno de los principales problemas, hermanos, en el tiempo actual. Mire, en primer lugar veamos el ejemplo de Jesús. Vayamos a San Juan capítulo 13. No me pierda Génesis 2:24, por favor. Vayamos a San Juan capítulo 13. Vayamos al ejemplo sobre todas las cosas. Veamos a nuestro Señor Jesucristo en este tema. San Juan capítulo 13, versículo 3. San Juan capítulo 13, y en el versículo 3, versículo 12, versículo 3, versículo 5, 12 y 15. ¿Estamos ahí, hermanos? San Juan 13, dice el versículo número 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué hace? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Luego dice el versículo 2, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿qué cosa? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La pregunta es esta, mire, póngame atención aquí por favor. ¿Quién tenía derecho? ¿Quién en este grupo de Jesucristo y los apóstoles? Mi pregunta es esta: ¿quién tenía derecho a que se le lavaran los pies? Jesucristo. Si él le hubiera dicho a los suyos, es tiempo de que vengan y me laven los pies, la pregunta es esta: ¿Jesucristo estaba en su derecho? Por obvias razones. Es el creador en la tierra, es el verbo, es el Hijo de Dios. Y todos deben de darle honra y gloria, y parte de darle honra y gloria era doblar su rodilla y empezar a lavar los pies. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él empezó a lavar los pies de sus discípulos. Así que mi pregunta es esta: ¿quién fue el que se dio su derecho aquí? Jesucristo. Muchas de las veces, hermanos, pensamos que un matrimonio es una lucha de poderes. Y pensamos que yo debo de poder más porque yo soy el varón y que no tengo por qué someterme, ni tan siquiera admitir mis propios errores y mis propias fallas. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre de la casa. Pero no solamente hablamos de esto, sino que también puede haber mujeres que efectivamente no acepten sus propios errores. Y este es un serio problema porque cuando no aprendemos a ir cediendo los derechos, entonces nos enfrascamos, hermanos, nos enfrascamos en un conflicto de poderes, en una lucha de poderes, y a ver quién puede más. Y al final del día ese matrimonio se vuelve todo menos un matrimonio. Se vuelve, en lugar de que realmente sea un matrimonio, se vuelve un campo de guerra, se vuelve un campo de batalla. Él, nuestro Señor Jesucristo, Dios ha establecido, hermanos, el principio de que la humildad ha de preceder a la honra. Y lo que Jesucristo hizo en ese momento fue una actitud de humildad y llegó ante sus discípulos. Y era necesario que los discípulos vinieran y le lavaran los pies, mas no fue así. Jesucristo se dio su derecho, pero con un propósito. Así como yo les he hecho, ustedes también deben de hacer. Y vayamos a un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano. ¿Cuántos de nosotros hemos lavado los pies de nuestras esposas? También no lavados. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos dado un pequeño masajito en el pie, en los pies de la señora?
No, no tengo por qué. Yo voy todo el día a trabajar. Y a veces la señora dice, bueno, pero tú tienes un horario de trabajo. Y mi horario de trabajo, dicen las mujeres, ¿cuándo se termina? Dios ha establecido el principio de la humildad, hermanos. Proverbios 15:33. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 15 y en el versículo número 33. Proverbios capítulo 15 y el versículo número 33. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Eso es muy cierto, pero me interesa la otra parte del versículo. ¿Qué dice? Y a la honra precede la humildad. ¿Qué está diciendo el versículo? Que para que yo sea capaz de recibir honra, no como la recibe nuestro Dios, por supuesto, son dos cosas diferentes. Honra en el sentido de reconocimiento. Yo reconozco, viejo, lo que tú haces por mí en la casa. Yo reconozco que tú me ayudas a barrer, que me ayudas a trapear. Yo reconozco que tú me ayudas a lavar tu plato, por lo menos me ayudas a levantar tu plato cuando comes. ¿Qué trabajo será, hermano? ¿Qué trabajo será, por lo menos después de comer, qué trabajo será levantar el platito y levantar el vasito? Y lavarlo. Y lavarlo. Muy bien. Dijo un hermano muy querido. Dice, ¿qué cree, hermano? Yo lavaba los trastes, almuerzo, comida y cena. Hasta que un día me rebelé. Hasta que un día me rebelé y dije, hija, ahora no voy a lavar trastes en este día. Me los guardas todos para la noche. Se rebeló, hermano, ¿verdad? Y la honra precede la humildad. Tenemos que aprender, hermanos. Lamentablemente nuestra cultura ha sido rebasada por otra cultura. Si bien es verdad que ya el asunto del machismo va quedando relegado, aunque no necesariamente completamente extinguido, se han ido adquiriendo otras nuevas formas de vida. Y lamentablemente no tan buenas o no tan edificantes. Pero el versículo dice, y la honra precede la humildad. Y aquí tenemos que aprender dos cosas. Tenemos que aprender lo que es un derecho y tenemos que aprender lo que es una responsabilidad. ¿No le parece? Tenemos que aprender qué es un derecho y tenemos que aprender qué es una responsabilidad. Mi pregunta es, ¿cree usted que es igual? No. No es lo mismo que lo mismo. No es lo mismo. Quiero darle la definición de un derecho. Un derecho es una exigencia legal que una persona puede hacer a otra con la confianza de recibirla. Lo repito una vez más. Un derecho es una exigencia legal que una persona puede hacer a otra con la confianza de recibirla. Ese es un derecho. Yo tengo derecho. Pero hablamos de una exigencia legal. No una exigencia fuera de lo legal, sino una exigencia legal. Y le voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, número 1. Un padre puede exigir que sus hijos le honren, porque la ley de Dios lo dice, ¿sí o no? Vaya conmigo a Efesios capítulo 6.
Efesios, capítulo número 6. Versículo 1 y el versículo número 2. Efesios capítulo 6, versículo 1 y el versículo número 2. ¿Lo tiene? Hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Justo, este es un derecho. ¿Derecho de quién? De los padres. Porque un derecho es una exigencia, ¿cómo? Es una exigencia legal. Es decir, que tiene que ver con la ley de Dios. Así que si un hijo no obedece a sus padres, ¿qué es? Desobediente. Desobediente. Pastor, ¿a poco debo de obedecerles en todo? En todo. ¿Pero qué de mis derechos? Ahorita lo vamos a ver. Pero fíjese lo que dice el versículo 2. Honra. El término honrar es un término que significa respeto. Honra a tu padre, porque no se puede honrar al padre como se debe de honrar a Dios. Si no somos capaces nosotros de honrar a la figura de autoridad que tenemos en casa, muy difícilmente vamos a ser capaces de honrar a la figura, por sobre todas las cosas, que es Dios, al cual no lo vemos, que es Espíritu. Honra a tu padre y a tu madre, que es, ¿qué cosa dice? Que es el primer mandamiento con promesa. Así que yo entiendo que el mandato tiene promesa. ¿Me explico? El mandato tiene bendición. Ese es un derecho. Un padre puede exigir que sus hijos le honren, porque la ley de Dios lo dice. Mira, hijo, aquí dice la Biblia que debes de obedecerme, que debes de honrar. El ejemplo número 2. El anciano puede exigir que el joven se ponga de pie cuando él entre a una habitación. Ya casi no se usa eso, ¿verdad? En las escuelas, que hasta primaria, secundaria ya casi no, ¿verdad? Bueno, en el instituto bíblico sí se usa. Porque llega uno como profesor, si llega uno 1 minuto, 2 minutos tarde, entra uno al salón de clase y los alumnos se ponen de pie. Pero los ancianos tienen la responsabilidad de enseñar y dar el ejemplo. Los ancianos pueden exigir que el joven se ponga de pie cuando él entre a la habitación. Vaya conmigo a Levítico 19, 23. Levítico capítulo 19 y en el versículo número 23. Aquí concluye la cita. Si no es esta. Déjenme ver. ¿Vale? 32. Ok, gracias. Gracias, amigo. Voy a invertir. Yo no traía los lentes. Levítico 19, 32. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice, hermanos? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Note cómo está el texto. Usted dice, bueno, pastor, es que eso dice la Biblia. Note cómo está el texto. Note la forma como está el texto. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Note cómo no está primero
lo segundo, el orden es correcto. ¿Y por qué el orden es correcto? Porque les decía hace unos momentos, si usted y yo no somos capaces de honrar a una autoridad que vemos, no vamos a ser capaces de honrar a la autoridad que no vemos, que es Espíritu, que es Dios. Así que la ley dice que debería la gente, particularmente los menores de edad, que el anciano, deberían de ponerse de pie delante de ¿qué? De las canas y del rostro, aquel rostro ya arrugado por los años y aquella cabecita cana. Delante de las canas te levantarás. El anciano puede exigir que el joven se ponga de pie cuando él entre en la habitación porque es una exigencia legal, es un derecho. Y número 3. La esposa tiene el derecho a que su marido le muestre a ella el amor de Cristo. Tiene derecho a que su marido le muestre a ella el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque está en la ley de Dios. Vaya a Efesios 5:25. Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y el versículo 25. Efesios 5:25. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que la mujer, la esposa, tiene derecho a ¿qué? A que nosotros le amemos así como Cristo amó a la iglesia. Y déjeme decirle una cosa, la expectativa es muy amplia, ¿no es cierto? Es muy grande. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella, para alabarla, para santificarla. Eso fue lo que hizo Cristo por la iglesia. Entonces, me está diciendo a mí el texto que la esposa tiene el derecho a que su marido le muestre a ella el amor de Cristo. Es un derecho. ¿Qué es un derecho? ¿Qué son los derechos? Es una exigencia legal que una persona puede hacer a otra con la confianza de recibir. En otras palabras, un derecho es una exigencia legal. ¿Legal en qué sentido? Que esté en la palabra de Dios o que esté en el texto de la Constitución. Eso es un derecho. ¿Por qué? Porque está escrito en la ley. Ahora, vayamos con el asunto de las responsabilidades. ¿Un derecho es igual que una responsabilidad? No, definitivamente son dos cosas diferentes. Las responsabilidades son las obligaciones que Dios nos impone a nosotros para que se cumplan los derechos de los demás. ¿Sí me explico? Una responsabilidad son las obligaciones que Dios nos impone para que se cumplan los derechos de los demás. Dicho de otra manera, ¿cómo pueden cumplirse los derechos? Los derechos se cumplen cuando yo cumplo con mi responsabilidad. ¿Se da cuenta? No estamos hablando de una guerra de poderes o una lucha de poderes. Estamos hablando de cada cosa en su lugar. Por ejemplo, los 3 ejemplos que les acabo de poner. El padre tiene la responsabilidad de criar a sus hijos para que sean respetuosos con ellos, ¿sí o no? A ver, déjenme poner un ejemplo muy sencillo. A ver, hijo, debes de obedecerme. Y de repente el hijo dice, ¿por qué? Bueno, es que mira, aquí dice la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando el padre no le enseña a sus hijos a ser respetuosos con ellos? Mi pregunta es esta: el niño va a respetar el derecho de su papá y de su mamá? No lo va a respetar. ¿Por qué? Porque uno como padre no le enseñó a su hijo a ser respetuoso. ¿Se da cuenta que la enseñanza es recíproca? Yo te enseño para que el día de mañana yo pueda cosechar. Te
enseño para que el día de mañana tú puedas cosechar a tus siguientes generaciones. El padre entonces tiene la responsabilidad de criar a sus hijos para que sean respetuosos con ellos. Los ancianos, el segundo caso, los ancianos tienen la responsabilidad de enseñar y dar el ejemplo para que sean piadosos y que también sean respetuosos con ellos. Y número 3, las esposas tienen la responsabilidad de respetar a sus maridos para que sus maridos sean capaces de amarlas. Lo peor que le pudiera suceder a un matrimonio es que se empiece a perder el respeto que se debe de tener. Lo peor que nos pudiera pasar es enfrascarnos en una lucha entre yo te digo y tú me dices, a ver quién grita más y a ver quién pega más fuerte, porque hay mujeres que sí pegan más fuerte. Pero la realidad es que no se trata de eso. Se trata de realmente, hermanos, ceder los derechos, y muchos de nosotros no estamos dispuestos a ceder los derechos. ¿Por qué me tengo que dejar? Pues para que vea que yo también puedo, también voy a hacer esto. Y está surgiendo, hermanos, lamentablemente está surgiendo una filosofía, que está surgiendo como no tiene idea, inclusive hasta en el ambiente cristiano. No necesitas a tu marido, tú puedes salir adelante. Y lamentablemente esto ha sucedido. Rompiendo completamente el concepto y el plan de Dios. Y inmediatamente empiezan a decir, mira, fulano de tal se ve adelante, y fulano de tal se ve adelante, y tú también puedes salir adelante, déjalo. Y entonces se rompe el ciclo correcto y la temática correcta de Dios. Pero aquí tenemos un problema. Quiero terminar con eso. Aquí tenemos un problema. Que muchas de las veces manejamos expectativas dentro de nuestros matrimonios. Quiero darle la definición de expectativa. Expectativas es una obligación que mentalmente es una obligación que mentalmente le asignamos a otra persona. ¿Me entiendo? A ver, pastor, explíquese más. Le vuelvo a leer el significado de expectativa. Es una obligación que mentalmente le asignamos a otra persona. ¿Cómo está eso? Es decir, mentalmente ya le asigné a la hermana Orquídea la obligación que tiene. ¿Cómo que? Ese es el asunto. Que asignamos responsabilidades mentalmente, y nunca, ¿qué cosa? Nunca se la demos. Se la hemos dicho. Esa es una expectativa. Es un beneficio que nosotros creemos que se nos debe, basándonos en suposiciones que hemos hecho por lo que esa persona ha dicho. Por ejemplo, de repente sale la plática, estaría bien que un día fuéramos a la playa. Y fue una plática. Y entonces ya él o ella lo toma. ¿Cómo qué? Como un hecho. Ah, dijo. ¿Qué cosa dijo? ¿Qué dijo? Dijo que me iba a ir a la playa, que dijo que nos íbamos a ir a la playa, y en nuestra mente ya pusimos la fecha. En nuestra mente ya pusimos la hora, y en nuestra mente ya pusimos lo que vamos a llevar de noche.
¿De dónde salió todo eso, hermano? Eso salió aparentemente de un comentario. Pero como ya tengo yo la expectativa de que me tiene que llevar allá, y si no lo hace, pobrecito de él. Es un beneficio que nosotros creemos que se nos debe, basándonos en suposiciones que hemos hecho por lo que esa persona ha dicho y por lo que son las responsabilidades de esa persona. Es su responsabilidad. Si lo digo es que realmente es su responsabilidad. Pero cuando una persona cumple con una expectativa, que vamos a suponer que se da, por alguna razón se da. Cuando una persona cumple con esa expectativa, es decir, con esa obligación que mentalmente le adjudiqué a él o a ella, cuando una persona cumple con una expectativa, frecuentemente, hermanos, frecuentemente el beneficio por el servicio no lo agradece porque se le considera que se le debía. ¿Por qué tengo que agradecerte? ¿Por qué te tengo que agradecer? Ya me lo debías. Esa es tu obligación. ¿Cuántos de nosotros como varones por lo menos le damos las gracias a la esposa cuando termina de darnos de comer? ¿Y saben por qué no lo hacemos? ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque es su obligación. Es su obligación. ¿O cuántas de las veces la esposa le ha dicho al esposo: ay, viejito, gracias por haberme dado lo que necesité en esta semana, te esforzaste y trabajaste durante toda la semana? A veces no se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué dice la señora? Es su obligación. Y se da cuenta cómo estamos más llenos de obligaciones y de derechos y tenemos muy pocas responsabilidades. Estamos más llenos de expectativas. Entonces, cuando una persona cumple con una expectativa, algo que le asignó mentalmente, frecuentemente el beneficio por el servicio no lo agradece porque considera que se le debía. Por otra parte, cuando una expectativa no se cumple, es la contraparte. Cuando una expectativa no se cumple, el que lo esperaba tiende a sentir amargura y resentimiento, creyendo que se le ha privado de su derecho. No se cumplió mi expectativa, entonces me empiezo a amargar, empiezo a tener resentimiento. El asunto de la playa. Si se da el asunto de que vaya a la playa, no se lo agradece. ¿Por qué? Porque es tu derecho, es mi derecho, es tu responsabilidad llevarme a la playa. Y cuando no se cumple la expectativa, entonces pasa un día, 2 días, 3 días y no se hablan. Eso es peligroso, hermano. Empieza a caer el resentimiento, el orgullo, la amargura y tantas cosas. De tal manera que muchas de las veces llegan a vivir como perfectos desconocidos bajo un mismo techo. Y por eso tal vez, y solamente tal vez por eso, el Señor no nos bendice, no nos ayuda y no contesta nuestras peticiones. Porque más por preocuparnos y afanarnos por tener una buena relación con Dios, estamos más preocupados para ver quién gana en una relación matrimonial. Es que debemos de tener cuidado con la amargura y con el resentimiento. Debemos de tener cuidado con la famosa ley del hielo. ¿Cuál es la ley del hielo? Para que se le quite, no le voy a hablar todo el día.
No le voy a hablar en toda una semana. ¿Y sabe lo que sucede? Es que el diablo va a empezar a ganar terreno en su mente, en nuestra mente. Y va a empezar a poner un sinnúmero de cosas, de fantasías y de tantas cosas, que ya uno lo da como una realidad, siendo que esto no ha sucedido todavía. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido lo que dice la palabra del Señor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Solamente dimos un ejemplo. El ejemplo de aprender a ceder nuestros derechos. El ejemplo de que cuando yo cumplo con mis responsabilidades, estoy listo para que mis derechos se cumplan. Y dejar prácticamente de vivir en un mundo lleno de expectativas, asignándole mentalmente responsabilidades a la otra persona. ¿No le ha pasado ese el famoso, es que yo creía que tú, es que yo pensé? ¿Le ha pasado? ¿No es que yo pensé que tú ibas a traer? Ya mentalmente le ordenamos al señor o a la señora qué iba a traer para la comida, ¿verdad? Y ya mentalmente le dijimos a la esposa así, ¿cómo se llama? Por telepatía, ¿verdad? Mentalmente le dijimos, prepárame unas entomatadas y un pedazo de carne. Y cuando llego no encuentro las entomatadas y el pedazo de carne y mi expectativa, ¡pum!, se viene para abajo. Y me dice la esposa bien emocionada, mira, te preparé unos nopalitos. Mira qué ricos. Pero usted mentalmente ya venía pensando qué cosa. En el pedazo de carne, en la entomatadita y una Coca-Cola. Yo cumplo con mi responsabilidad para que se cumplan mis derechos. Y serán una sola. Rostros inclinados y ojos cerrados. Padre bendito, gracias por darnos el tiempo para meditar sobre tu bendita palabra. Oramos para que nos ayudes y para ponernos en tus benditas manos. Yo quiero orar con ustedes, hermanos. Quiero orar con ustedes. No quiero orar por ustedes. Quiero orar con ustedes. ¿Cuántos en este momento le diremos al Señor, Señor, ayúdame a cumplir con mi responsabilidad? ¿Esposo o esposa? Tenemos responsabilidad. ¿Cuántos le diremos al Señor? Yo quiero orar con usted. Si usted quiere venir aquí al frente para que oremos juntos, ahí venga. No le hace que no haya suficiente espacio, pero venga. Quitamos la cámara. Le digamos al Señor, Señor, yo quiero cumplir con mis responsabilidades. Esta invitación es para el varón, esta invitación también es para la dama. Para que vengamos y le digamos al Señor, Señor, yo quiero cumplir con mis responsabilidades para que mis derechos se cumplan. Salga de su lugar, venga aquí. Yo, usted y yo necesitamos que el Señor nos ayude. Que nos ayude. Y digámosle al Señor. El venir no significa que somos débiles, que somos menos. No. Definitivamente, no lo piense de esa manera. El venir significa que queremos ser mejores para Dios. ¿Qué más? Salga de su lugar y venga mientras los hermanos están con rostros inclinados y con ojos cerrados. ¿Qué más querrá venir? Para decirle esto al Señor, Señor, ayúdame a cumplir con mi responsabilidad para que mis derechos se puedan cumplir. ¿Qué más? Antes de empezar este tiempo de oración. Padre, aquí estamos delante de ti.
Nuestra decisión de estar aquí al frente, Señor, es voluntaria. Y nuestro deseo de hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad es voluntario. Así que, Señor, mira nuestro corazón. Y reconocemos que muchas de las veces, Señor, batallamos para cumplir con nuestra responsabilidad. Ayúdanos a tener victoria sobre esto, para que mis derechos puedan cumplirse. Ayúdame que yo pueda cumplir con mi responsabilidad para que los derechos de mi esposa y mi esposo puedan cumplirse. Queremos darte gracias porque tú tocas nuestras vidas y tocas nuestros corazones para tomar estas decisiones. Yo oro por mis hermanos para que tu Señor nos des de tu gracia, de tu fortaleza y de tu poder para lograr esto en nuestras vidas, y que como consecuencia resultará en bendición para nuestro matrimonio y para nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre